podríamos compartir la idea de que es un producto de las redes sociales siempre y cuando digamos que la televisión es parte de las redes sociales y la radio es una antigua red social. Pero como vos decís, Milei junto con Spert fueron dos de los economistas con mayor exposición televisiva en los 10 años previos a la elección del año 2023. Eso también habla mucho de los medios tradicionales, porque en los grandes medios de comunicación tenían entonces vocerías, cimentaron el conocimiento público estos dos voceros de la ultraderecha y además de una perspectiva económica que es marginal en las ciencias económicas. Y sin embargo, aquí tuvieron mucho despliegue mediático tradicional. En paralelo, en esos 10 años previos a la elección de 2023, hubo sí muchísimos influencers, llamémosle ultraderecha, digamos radicalizados, con una agenda que podríamos decir que es una agenda parásita de la agenda mainstream, la agenda política y cultural de entre los años 2008, 2010 y 2023, que lograron muchísima adhesión en redes sociodigitales, con canales de YouTube, con una cantidad masiva de seguidores en Twitter, en fin, en redes sociodigitales propiamente, por afuera, es cierto, del sistema mediático tradicional. Hablo del Presto, hablo de distintos referentes jóvenes en edad de ultraderecha, que además su proyección es iberoamericana, trasciende las fronteras argentinas, Laje, y bueno, yo diría que son dos agendas que van confluyendo. Cuando digo que la agenda de los jóvenes o ex jóvenes libertarios de ultraderecha en redes sociodigitales era parásita, me refiero a que era reactiva de la agenda de derechos, por ejemplo, del feminismo, de derechos medioambientales, de derechos sociolaborales, en fin. Milei capitaliza mucha de esa construcción y por eso la confusión que he escuchado 1000 veces, que lo hacen a él como si fuera una suerte de nuevo estandarte de una comunicación muy innovadora, que él no la tiene. Él es, además, cuando uno lo escucha, es un producto típicamente televisivo con, es verdad, una destreza en el manejo de consignas breves en Twitter. Milei efectivamente ganó en provincias que nunca visitó él. Tuvo presencia propagandística a través de la televisión, de la radio, de medios online, de redes sociodigitales en las que los medios son animadores principales de la conversación. Que Milei ganara en muchas provincias y que además hoy muchos de los gobernadores de esas provincias sigan siendo hiperoficialistas, aunque fueron elegidos por fórmulas políticas de otros partidos políticos y no por el de Milei, tiene que ver no tanto con la estrategia de comunicación de Milei, sino con la reacción de una sociedad frente al menú que recibía, quiero decir, con más de un 130% de inflación en el año previo a octubre de 2023. Es difícil que un candidato que se vende como la reacción a todo lo que existía frente al malestar no capitalice buena parte de ese malestar. Más allá de que él pudo haberse disfrazado, como se disfrazó por otro lado, él pudo haberse disfrazado de Pato Donald y ganar igual. Yo creo que ahí hay un entorno habilitador de carácter político con el intento de asesinato de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández, pero yo lo ubicaría un poquito antes, este fenómeno de traslación a medios tradicionales. Pensemos, por ejemplo, que el canal La Nación Más, que no fue creado como lo que conocemos
que es una versión rabiosa de local de Fox News en Estados Unidos. De nuevo, una agenda, yo diría, no solo antiderechos, anticiencia, anti-empiria, anti-saber empírico, digamos. Bueno, ese canal fue creado en 2016, a principios de 2016, fines de 2015, principios de 2016. Bueno, tuvo una breve gestión con un perfil distinto del que le conocemos y al cabo de un año aproximadamente pegó este vuelco de foro rabioso de ultraderecha que corre los límites de lo decible, mucho más allá de lo que para ese momento ya tradicional polarización política autorizaba. La polarización es un entorno habilitador de posiciones extremas, eso es típico, pero no a riesgo de reclamar la muerte, la eliminación física, la anulación de figuras de liderazgo democrático y de, presencia histórica, como pueden ser figuras del peronismo o de las organizaciones que defienden, los organismos de derechos humanos, que defienden derechos, ¿no? Estela de Carlotto, bueno. Me parece que ahí hay efectivamente una suerte de contagio, ¿no? de un ambiente que un sector de la derecha política y cultural argentina detecta como un caldo de cultivo muy interesante, porque es una especie de semillero, como se dice en la práctica deportiva, de divisiones inferiores de lo que después vamos a ver en los medios mainstream. Cuando uno habla de las condiciones de posibilidad de que esos discursos circulen, necesitas autoridades. Siempre deberíamos hablar de un entorno que habilita que ciertos discursos se escuchen más, porque, vamos a decir, el discurso de reivindicación de los crímenes de la dictadura última en la Argentina es un discurso que no estuvo ausente, sobre todo en nuestra generación, no estuvo ausente desde la recuperación del régimen constitucional en diciembre del 83 y hasta ahora. No estuvo ausente del espacio público. Había algunas figuras, pero esas figuras eran marginales porque no había un entorno habilitador para que ese discurso se amplificara, para que tuviera minutos en televisión, en radio, desarrollo en medios escritos, y para que líderes políticos se lo apropiaran y lo desplegaran, como es el caso del presidente Milei y sobre todo de su vicepresidenta Villarruel, ¿no? Efectivamente hay un cambio de ambiente, de registro, pero también de autoridades públicas que se hacen cargo de una agenda que va contra consensos laboriosamente construidos y que efectivamente eran más débiles de lo que creímos muchos. Esos discursos no van a detenerse si hay condiciones sociales de escucha para esos discursos, y esas condiciones sociales de escucha son parte de la actividad política y cultural que ejercemos todas y todos, sobre todo las organizaciones políticas y sociales. El discurso de "por algo será" que hubo durante la dictadura y que yo diría, era casi mayoritario, por no decir mayoritario, durante muchos años de la dictadura, tal vez hasta la guerra de Malvinas, etc. O sea, hasta el final. Es un discurso que no se desarticuló en sede judicial. Tuvo luego su capítulo judicial con el juicio a las juntas y debates políticos viscerales que afectaron la materialidad de la convivencia democrática con las leyes de punto final, de obediencia de vida, el indulto de Menem más tarde. Quiero decir, pero la historia judicial y de la superestructura política, leyes, fue posterior a una
disputa, a una discusión, a un debate público fuerte que se dio en instancias de la representación cultural, social, política, en la calle. Es paraestatal en el sentido de que no está completamente formalizado, incluso algunos de sus principales organizadores no sabemos, porque se le ha preguntado a Adorni en conferencia de prensa si tienen, en fin, alguna designación, si tienen algún rol. No sabemos en todos los casos cuál es el vínculo formal que establecen con el gobierno, que sabemos que los contrata, pero en fin, entre los fondos reservados de la CIDE, quiero decir, ahí hay grandes espacios carentes de control. Este es un gobierno que además es muy interesante la paradoja, porque la idea de dar conferencias de prensa todos los días genera una apariencia de transparencia cuando en realidad es un gobierno sumamente opaco en sus procedimientos y en el manejo de los fondos y del patrimonio público. ¿Es nuevo? ¿Es completamente nuevo esto? Y la verdad es que no, porque por un lado está la famosa anécdota del Troll Center de Marcos Peña durante el gobierno de Mauricio Macri. Por otro lado, es lógico, creo yo, que los gobiernos, ya entrada la tercera década del siglo XXI, en fin, tengan estrategias, así como la tienen para medios tradicionales, para las redes sociodigitales. Eso, en la medida en que no sea contenido violento, que sea contenido de interés público, etc., en sí mismo no constituye ninguna irregularidad. Este aparato paraestatal es un aparato de propaganda y de ataque y de ofensiva que es lógico que genere preocupación. El contenido de muchas de esas campañas es un contenido no solamente violento en sí mismo, sino que además en muchos casos identifica blancos de ataque, los identifican y en una estrategia piraña van amplificando en círculos hasta que esa persona u organización, a veces son personas, mayormente mujeres, a veces son organizaciones, termina con una coordinación en contra de altísimo alcance. A veces también reforzado por, esto lo llevan a la radio o a la televisión, algunos de los animadores oficialistas que después entrevistan a Milei y son contratados por YPF para dar charlitas. La comunicación no puede formularse como estrategia divorciada de la estrategia política. Y este es un gobierno también muy centralista en la toma de decisiones políticas sobre otros temas. Es una estrategia centralizada con, efectivamente, una presencia dominante en la colocación de temas en agenda de discusión a través de conferencias diarias o semidiarias y también de una presencia sobreactuada a veces del propio presidente en X, en Twitter. O sea, es el propio presidente también, y con entrevistas que le concede a animadores oficialistas que a su vez son contratados por YPF o por Banco Nación para dar charlas en distintos lugares de la Argentina sobre el estado del país. El presidente dice que este año no iba a haber publicidad oficial, pero YPF incrementó varias veces el gasto en publicidad y propaganda que tenía respecto de ejercicios anteriores, descontando la inflación. Lo mismo pasa con Banco Nación y entonces lo que hay es básicamente un desplazamiento del gasto de la Casa Rosada hacia empresas que maneja el gobierno y que cumplen la misma función de otorgar premios y castigos en forma de dinero a animadores, en este caso oficialistas, los premios. Son entrevistas que les da a un grupo selecto de 10 personas, de 10 animadores varones, siempre los mismos, de TN, de La Nación Más, de Neura, bueno, en fin, esa constelación de medios y de espacios que son muy militantemente oficialistas.
Entonces, tenemos, como digo, un encuadre de agenda en donde van permanentemente dosificando temas muy provocativos, muchas veces alejados de la agenda económica, de los padecimientos que tiene la población argentina desde diciembre y hasta ahora, incluso de los previos. Y bueno, en ese sentido es una agenda muy eficaz. En campaña, cuando sí tuvo entrevistas, no sé si exclusivamente con mujeres, pero sí donde participaban 2 o 3 periodistas, entre ellas algunas mujeres, él se violentaba mucho con las mujeres que lo entrevistaban, mientras sus compañeros de trabajo miraban hacia otro lado, se hacían los distraídos. El encuadre político de los grandes medios de comunicación, de los del Grupo Clarín, de La Nación, Infobae, Radio Rivadavia, efectivamente es un encuadre netamente favorable. En eso, también, cuando uno piensa cómo aprovechar el diseño de estrategias centralizadas con una permanente interlocución y la propuesta de instalación de temas de agenda, tiene que contar con aliados en el sistema de medios. No sé si un gobierno progresista con grandes grupos de medios que, por el contrario, básicamente se dedican a demoler cotidianamente la agenda que propone ese gobierno, tendría una eficacia parecida a la que tiene el gobierno de Milei. Ahora tenemos en la conducción del Estado a una persona que básicamente opera y plantea que la presencia misma del Estado es perniciosa para la vida pública y en consecuencia también para los negocios de los medios de comunicación, y está desguazando a los medios estatales que no tenían una presencia masiva en cuanto a audiencias y públicos, pero que realizaban una labor fundamental porque generaban contenidos que nadie genera, contenidos que el mercado no genera, en muchos casos porque no son rentables, corresponsalías de Telam, direcciones de más de 50 radios de la red de Radio Nacional, contenidos culturales en Encuentro o infantiles sin avisos comerciales en Paca Paca, radios de géneros como Radio Clásica en Radio Nacional que no son desarrollados por el mercado. Este es un país que, si solo se guiara por una lógica de mercado, hay provincias enteras que no funcionarían. El cierre de medios del Estado, el desguace de estos medios, incluso en medios privados y comunitarios que operan en regiones alejadas de las grandes ciudades de nuestro país y que necesitan de la asistencia del Estado. La política de Milei es, yo diría, es fúnebre, es arrasadora. Esto, en primer lugar, me parece que tiene un efecto muy problemático sobre un país que se dice federal. Pero además, creo que interpela a gobernadores, a gobernadoras, a intendentes, que sobre estos temas no han dicho nada y que, más bien, aplauden como focas cuando Milei los convoca para seguir operando sobre el desguace de la poca producción informativa federal que existe. Pienso que el dogma de Milei es un dogma de carencia de regulaciones. Eso ha sido muy festejado por los encuentros con capos de las empresas tecnológicas de Silicon Valley, a donde Milei asiste como si fuera un fan a sacarse fotitos. Y bueno, efectivamente es el dogma de un Elon Musk, por ejemplo. En este decreto se allana el camino para que la empresa de satélites de órbita baja de Musk, Starlink, opere y efectivamente está comercializando sus servicios en la Argentina. Esa noticia en particular a mí no me parece que sea una mala noticia. Si detrás de eso existe un negocio
para apropiarse de una parte o de la totalidad de los activos físicos y del patrimonio de ARSAT, que hoy en Argentina opera la principal red troncal de conectividad del país de fibra óptica y de los satélites también de ARSAT, eso no lo sabemos. Con grupos de comunicación tradicionales, como puede ser el Grupo Clarín, genera conflicto. Si uno lee o escucha los medios del Grupo Clarín, va a saber que las informaciones sobre Elon Musk, sobre Marcos Galperín, que comercializa los servicios de algunos de los servicios de Elon Musk, Mercado Libre quiero decir, bueno, son noticias que se dan a cuentagotas y en general con un encuadre informativo crítico o no elogioso. En la ley de la selva, que Milei quiere instaurar en el marco de la estructura de las comunicaciones en el país, no todos ganan. El Estado, por supuesto, y lo público, no. Pero muchos de los privados que han venido ganando sistemáticamente, yo pienso que también pueden salir heridos. Hay un problema de estrategias políticas y de comunicación de los progresismos para interpelar en sociedades cada vez más fragmentadas en todo el mundo, para interpelar y poder unir necesidades y darles algún tipo de respuesta. Renunciar a tener estrategias de difusión, comunicación y diálogo en redes sociodigitales es renunciar a hacer política directamente. Hacerlo de una forma unidireccional, como cabeza parlante, de largar un choclo de 15 páginas, sin ningún tipo de registro de qué ocurre con la recepción, vamos a decir, ¿no? de ese discurso unidireccional, es también para mí un canto al vacío, la nada misma.